Jesús el Nazareno, Jesucristo, estaba casado y tuvo una hija. O al menos eso es lo que dice este libro. Para hablarte de este polémico libro de Dan Brown, necesitamos hablar primero de un evento que afectó a los Estados Unidos por allá de los años 80 y que tuvo repercusiones en otros países hasta finales de los 90 y, en algunos casos, hasta la primera década del 2000. El pánico satánico. En los años 80, en parte influenciado por un infame y hoy desacreditado libro, afortunadamente, que relacionaba el infantil con rituales satánicos, Michelle Remembers, además de la polémica por el caso McMartin, en el que se acusó de diferentes crímenes satánicos a una guardería, se le comenzó a dar mayor atención a los niños y a protegerlos de cualquier abuso. Antes de esto, por allá de los 70s, y aún tengo a gran parte de mi familia que lo confirma, los juguetes, programas de televisión, dulces y demás cosas que consumían las infancias no estaban tan regulados como lo están hoy. Incluso en las escuelas, algunos maestros golpeaban a los niños por no portarse bien o por cometer errores en alguna materia. Vaya, tiempos bastante horribles, aun cuando hay gente hoy en día que dice que eran tiempos mejores. El pánico satánico trajo al menos algo bueno. Lo importante que es prestar atención a las infancias y a todo lo que consumen. El tema es que, visto desde la lente de la religión, cualquier cosa que la iglesia o tu tía católica no considerara como algo bueno era automáticamente cosa del diablo. Una infinidad de programas, música, ropa, juguetes pasaron a ser considerados como obra de Satanás. Incluso libros, muchos de los cuales tengo aquí detrás. Un ejemplo concreto de cosas así fue la Ouija, que antes de El Exorcista, por allá de 1973, aún era considerado un juego de mesa para toda la familia y que se vendía incluso en el supermercado en la sección de juegos de mesa. Luego de la película y el terror religioso de los años 80, pasó a ser una obra del diablo y una forma de contactar con demonios y también de ser poseído. Afortunadamente, esa época no duró para siempre, pero como alguien que no podía ver anime porque era del diablo, o que debía ver películas de terror a escondidas porque también eran del diablo, o que nunca tuvo juguetes de Pokémon porque Pokémon era tener demonios en tu bolsillo. De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, en un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Puedo decirte que las repercusiones de esta época se sienten aún en pleno 2025. En el año de 2003, con un público que apenas abandonaba la creencia de que todo era de Satanás, Dan Brown publica El Código Da Vinci, un libro que tuvo tantas ventas y fue tan exitoso que sería traducido a varios idiomas y tendría una adaptación al cine en 2006. La película protagonizada por Tom Hanks, una elección de protagonista no muy buena en mi opinión. En este libro, en esta historia, se nos dice que Jesús, el protagonista de uno de los bestsellers más famosos de la historia, la Biblia, no era el Hijo de Dios, sino un simple hombre, sí, descendiente de reyes, pero un hombre, y que estuvo casado con María Magdalena, a quien hoy conocemos mejor como la trabajadora de la noche, María Magdalena. Y no contento con eso, nos dice también que tuvieron una hija y que el mismo Jesús tenía en mente que su esposa dirigiera su iglesia y extendiera su palabra, no el apóstol Pedro, como nos dijeron antes. Y todo esto fue escondido con gran maestría por Leonardo da Vinci en una de sus obras más famosas, La Última Cena. Este controvertido punto de partida es la razón, según Dan Brown, para que la Iglesia Católica haya hecho todo lo posible, desde mentir, robar, ocultar documentos bastante importantes y hasta perseguir a María Magdalena y a sus descendientes con tal de que nunca se supiese la verdad. Y así que la iglesia pudiese amasar el poder que hoy tiene y que, aunque no se compara con el poder que tuvo hace ya varios siglos, es bastante considerable aún. En esta novela de suspenso y misterio se nos dice que todo aquello que creíamos que era verdad respecto a la iglesia no era más que una mentira, que Jesús era un hombre de familia y que es la mujer y no el hombre la que debiese ser la figura más importante dentro de la religión. De cierta forma, me recuerda un poco a la película de Stigma, en donde el mensaje principal era que Dios no está en edificios de piedra y madera, sino en todas partes. Por lo que ir a una iglesia, que es considerada actualmente como la casa de Dios, no tiene ningún sentido, pues Él ya está en todas partes, no en un edificio en el que tienes que pagar cover.
Desde una perspectiva bastante positiva, me agrada que la novela pretende poner el papel de la mujer, de la diosa, el culto a las deidades femeninas como algo a lo que debiéramos volver, haciendo uso de simbolismos antiguos, o al menos simbolismos, y mencionando religiones y mitología en las que las diosas eran las figuras más importantes y sagradas. Mientras que en la iglesia que conocemos hoy, las mujeres apenas sí tienen un papel secundario, a pesar de ser consideradas como las dadoras de vida y que la Virgen María sea la misma madre del Creador, en tanto que el hombre, el Dios, se lleva todas las medallas. Nos dice también que en el pasado el acto carnal, Nachito, vamos a hablar de sexo, no era considerado como algo sucio o pecaminoso, como lo dice hoy la iglesia, sino un acto puro, sagrado, un momento al que venerar, puesto que es la única forma en la que se puede dar vida y también alcanzar la plenitud. Quizá no estoy tan de acuerdo con esto último, pero me agrada bastante la idea de dejar de considerar al cuerpo y sus placeres como algo malo, pecaminoso y a lo que se le debe de tener culpa y repudio. Hoy en día, 2025, ya con 30 años, revisito esta historia que vi en el cine por primera vez cuando tenía tan solo 11 años y sentía que mi curiosidad por leer y saber más, tan solo mi mera existencia, ya era pecaminosa, porque me hacía dudar de lo que me decían en el catecismo y también dudar de lo que me enseñaron que era lo correcto. Y hoy me doy cuenta de el gran parteaguas cultural que fue el Código Da Vinci por allá de 2003. Sí, lo acepto, tiene muchos errores históricos, muchas imprecisiones respecto a la vida y obra de Leonardo da Vinci, también de la Mona Lisa, de Isaac Newton, el priorato de Sion, la Orden de los Templarios, e incluso se toma muchas libertades a la hora de incluir documentos de dudosa procedencia como supuestas fuentes históricas. De esto hay varios creadores de contenido que hablan al respecto y te voy a dejar las ligas a sus videos en la caja de comentarios. Sin embargo, aún con todos esos detalles, errores e imprecisiones, no puedo dejar de lado el impacto, en mi opinión positivo, que causó este libro. Hablando desde mi mera experiencia personal, la primera vez que me enfrenté a la posibilidad de que todo lo que me habían dicho desde niño fuese una mentira, o cuando menos algo inexacto, fue todo un golpe. Luego de esa película, mis ganas por investigar, por leer, que ya eran de por sí bastante grandes, crecieron aún más. No diría que este libro fue el que me hizo comenzar a leer, porque no lo fue, pero sí fue el que me hizo tomarlo con mucho mayor entusiasmo que antes. Quizá María Magdalena no era la esposa de Jesús y quizás tampoco tuvo una hija con él, pero sé que tampoco era la trabajadora de la noche que la Biblia nos hizo creer. Quizá Jesús no convirtió el agua en vino, tal vez no caminó sobre el agua, ni tampoco multiplicó pescado y pan para una multitud, pero sí era un gran hombre y tenía un mensaje bastante interesante de amor y aceptación. Tal vez no concuerdo con todas sus ideas, pero reconozco que, al menos como filósofo de la antigüedad, tiene un mérito bastante grande, incluso aunque sus fans de hoy se empeñan en tergiversar su mensaje. La verdad, no me gustaría que tomaras este libro pensando que todo lo que hay en él es verdad, porque no es así. Sin embargo, si lo vas a leer, sí me gustaría que te tomaras el tiempo de buscar las fuentes de donde Dan Brown sacó su historia. Sería genial que luego de esto fueras a buscar quién fue Leonardo da Vinci, si es que era homosexual o no, que es un tema bastante interesante. Estaría increíble que supieras cuál es la relación que hay entre Isaac Newton y la manzana y una de las leyes de la física más importantes de la historia. Me encantaría que luego de estas páginas investigaras qué fue la Inquisición y por qué se acusaba a las mujeres de ser brujas, mientras que a los hombres apenas si se les tocaba. Vaya, que aun cuando sea más ficción que verdad todo lo que hay en estas páginas, me gustaría que la lectura te llevara a querer conocer más, a dudar de las cosas que te enseñaron, a cuestionarlas y hasta descubrir otras formas de ver la vida, porque al final creo yo que para eso es la lectura,